el año nuevo. Ok. Entonces, bueno, ya llegué acá y pues todo estaba muy normal. Empecé clases el 6 de enero. Pues bueno, no sé si vamos bien con el tema de Ya. las preguntas. Ok, bueno, sí, indudablemente, pues esa fue la introducción. Y ahora, Camilo, cuéntame un poquito de ti. La formación académica tuya es ¿en qué área? Es igual que el de Camila. Yo también soy profesional en lenguas modernas y posteriormente hice ingeniería de sistemas, también pues motivado y fomentado por ella porque pues ella empezó a trabajar en el área donde yo estaba trabajando, hizo sus prácticas de ingeniería de sistemas y yo en ese momento estaba terminando lenguas modernas. Entonces pues posteriormente inicié a la ingeniería de sistemas en modalidad virtual y pues digamos que me ha permitido tener un campo laboral muchísimo pues más amplio y mucho mejor. Ok, bueno, entonces tengo entendido que ya para ir cerrando el tema de cómo empezó este proceso, María Camila se trató de presentar para el Express Entry al sistema de puntos, en donde teníamos Sí. que demostrar pues como unas habilidades de idioma muy altas y pues como en definitiva no llegaste a tener ese nivel, pues te presentaste por el programa de ser estudiante internacional. En este caso, entonces, María Camila se va el 1 de enero del 2020, viaja a Seneca. ¿Tú viajaste directamente a Toronto? Sí, por Ok, el listo. Canadá. Entonces tenemos esos viajes que son súper interesantes, que son 6 horas, vuelos directos normalmente, y lo que dices tú, las tarifas son bastante económicas. Bueno, y ya conociendo un poquito más del proceso en el que ustedes se iban, que María Camila inicialmente viajó sola, ella viajó con su permiso de estudio y el permiso de trabajo que le permite trabajar 20 horas a la semana, medio tiempo, en actividades que pues ella puede decidir en qué actividad puede, desde que no se vaya a pasar de esas 20 horas, pues es un permiso de trabajo interesante. Bueno, pero entonces vamos a empezar. María Camila llegó entonces a Toronto, Ontario. Vamos a hablar un poquito del funcionamiento de los college, porque en definitiva, pues esto es como las preguntas que más queremos nosotros siempre saber. O sea, cómo es el tema del inicio de clases y todo esto. Pero entonces empecemos primero que todo, María Camila, con el tema de, pues que nos cuentes cómo fue el proceso de elección, la aplicación al programa y en la provincia. ¿Cómo, o sea, decidiste a Ontario por alguna razón en especial y el programa que tú escogiste, recuérdanos el nombre, la institución y cómo fue que llegaste a esa institución específicamente? Bueno, por mí, como digamos que por mi experiencia laboral, quería algo que no fuera tan marcado, sino que fuera algo más global. Ok. Entonces, digamos que me gustó mucho lo de gestión de proyectos informáticos. Entonces, Jairo, que era el que me ayudaba con el tema de estudios en ACE Canadá, él me empezó a ayudar a buscar ciertos programas de proyectos, Ujú. de gestión de proyectos informáticos. Entonces, finalmente llegamos que los mejores era o el del Winnipeg, Ok. de la Universidad de Winnipeg, o el de Ontario. Ujú. Entonces, finalmente, por temas que uno ve, busca, lee, hay muchas más oportunidades como laboral en Ok. Toronto. Entonces, digamos que por eso fue que elegí principalmente esta provincia y el Seneca, pues porque es uno como de los mejores que da ese programa. Ok. Entonces ese fue básicamente pues la elección del programa. Estuve entre esos dos, pero pues me decidí por Ontario. Ok, bueno, y cuando tú entraste a estudiar, pues obviamente ya habías pasado ese examen que necesitamos nosotros para poder aplicar a la institución educativa, que es un nivel B2, normalmente es un nivel 6.5 en el examen del IELTS académico, que yo tengo entendido que ya habías presentado el de entrenamiento general y Sí, pues que igual tiene un nivel más alto, pero este lo lograste sin ningún problema. sí. Pero cuéntanos un poquito bajo tu experiencia cuando empezaste a estudiar, María Camila, ¿qué tan alto es el nivel de idioma de los estudiantes extranjeros? O sea, tú llegaste en enero y empezaste a estudiar de manera presencial ese mismo mes. Sí. ¿Cómo fue ese inicio en tus clases? Bueno,
Nosotros tuvimos primero una inducción antes de Ujú. clases, eso fue el 3 de enero, eso fue un viernes, y pues ahí uno se conoce con un montón de personas, es como la inducción normal en una universidad, vimos como el campus y yo ese mismo día fui y miré cuál era el salón que me tocaba el lunes. Entonces, bueno, es importante, digamos, que tener una buena capacidad de escucha, porque pues el profesor te habla totalmente en inglés. Y si ya nomás hay gente que se le complica el inglés, pues imagínate que te hablen, no sé, gente que estudia matemáticas o otros temas, que si en español son complejos, pues en otro idioma va a ser un poquito más complejo. Entonces, pues sí es bueno que, no sé, las personas que quieran hacer esto escuchen películas o cosas de audio en inglés, es muy importante. Y el tema de la escritura también, porque pues uno tiene que hacer ensayos, trabajos en grupo. Pero digamos que desde un B1 se puede trabajar hasta un B2, un nivel de inglés, pero eso depende también mucho de la persona, porque hay personas que yo tengo una amiga colombiana también, que ella no logró el tema del IELTS, pero vino a estudiar a inglés a Seneca un mes antes y pues ya finalmente pudo hacer el programa Ujú, y ella que no tiene tanto nivel de inglés como por ujú. ejemplo yo, pero pues sí, sí se logra. Entonces también como que las personas no vayan a tener miedo a eso, es cuestión de estudiar y pues lograrlo. Entonces, Ok. digamos que sí es importante, sobre todo esas dos. Y pues bueno, también hablar, porque pues uno tiene que hacer presentaciones y esas cosas, pero pues a medida que pasa el tiempo, uno conoce pues amigos, compañeros que también te pueden ayudar. Ok, y el nivel de los estudiantes internacionales era adecuado, o sea, podían, Sí, podían entenderse con el profesor sin ningún problema, ¿sí? sí, claro, sí, 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 o sea, mínimo un B1 y yo creo que más hacia un B2 y esas cosas, sí, o sea, Ok, era importante, claro, porque pues todo es en inglés, claro, ok, tienes que escribir, tienes que hacer presentaciones, entonces sí es muy es importante. necesario. Bueno, tengo entendido que tú hiciste tu programa de un año en Project Management. Esa duración de ese programa, teóricamente, entonces empezaba, bueno, teóricamente digo yo porque pues tiene esto una serie de pasos que no nos teníamos previsto, con el tema de la pandemia, todas estas cosas. Pero bueno, ¿cuándo empezaste y cuándo terminas el programa? Otra pregunta importante para cuando uno está mirando el programa es cuánto te costó y cómo lo pagaste. Listo. Bueno, generalmente estos de un año hice en un año, pero uno dura 8 meses estudiando. Entonces yo empecé en enero y terminé mi primer semestre en abril. Pero a mí me mandaron a online el 20 y pico de marzo. Entonces, pero yo terminé como tal el primer semestre en abril y ya terminé materias el 15 de agosto. Entonces, ya desde ahí no es prerequisito uno hacer una práctica profesional, entonces ya las personas que terminaron ahí ya se pueden pedir, digamos, el proceso de graduación y les llega. Pues otra cosa que afectó fue que obviamente no hubo celebración de graduación. Entonces, pues eso fue otra cosa. Y como yo, para lograr, digamos que la práctica, tienes que tener un GPA o promedio académico específico. Entonces, no todas las personas pueden acceder a eso, tienes que tener eso. Y yo lo logré y finalmente, pues conseguí práctica porque hubo personas que casi no se pudo lograr. Entonces, digamos que afectó porque generalmente uno empezaba el 1 de septiembre y yo logré mi práctica hasta el 23 de septiembre, pero entonces pues pude lograrlo y la terminé ya el 11 de diciembre como tal, terminé mi programa. Yo hice, o sea, 3 semestres, o sea, yo vine a hacer el de Winter 2020, que va de enero hasta abril, luego normalmente uno tiene 2 semanas de vacaciones, pero pues esto nos dieron un mes porque pues la universidad tuvo que organizarse para dictar el otro semestre online, entonces pues para que los profesores adecuaran como los cursos y todo eso por lo de la pandemia, entonces tuvimos un mes y ya luego yo entré el 19 de mayo y terminé el 15 de agosto. Ese sería como el summer term, que es el semestre de verano, y ya luego el semestre de otoño fue que yo cursé mi práctica profesional. No es solamente que tú vayas a trabajar, sino que también tienes ciertas actividades durante el semestre y tienes que pasar esa materia
porque pues igual ya es prerequisito para mí pasarla para poder graduarme, aunque no haya sido prerequisito de antes, pues para mí sí, porque es importante tener, no como tal, te dan una calificación, sino es como pasó en Ok. esa materia. Bueno, y ese programa que tú escogiste venía con prácticas incluidas. ¿Qué costo tenía? Listo. Entonces, ese programa, más o menos, cada semestre de 9.000, más o menos salió Ujú. completo a $17.000 canadienses 17. y la práctica costó $495 aparte, tocaba, que era Ok, el ¿y valor de cómo la se materia. cancela el programa académicamente? ¿Lo pagaste inicial, al final? Listo. Bueno, es importante para mí, yo ahorré el primer semestre, entonces yo más o menos lo pagué en octubre del 2019, más o menos, Ujú, del 2019 antes de irme a estudiar en ujú. enero. Ahí ya pagué el primer semestre y con eso, pues con el recibo, porque te lo exige para el tema de la visa, yo lo pagué. Fue así, transferí el dinero. eh, no, mentiras, yo pasé las tarjetas de crédito. Lo pagué con tarjeta de crédito, después le pagué la tarjeta de crédito a mi mamá, que me la prestó. Ok. Y luego ya, pues yo ya tenía la plata y la ventaja es que Scotiabank, tú puedes enviar, yo ya podía enviar el giro desde mi cuenta hacia la cuenta que yo abrí eventualmente aquí en Canadá y ya mi segundo semestre lo pagué así. Yo lo giré. O Camilo fue el que lo giró. O sea, yo Sí. le pasé mi plata de Scotiabank al de él y ya pude pagar el segundo semestre. Y ya los 495 pues también se pagan ya cuando voy a hacer el tercer semestre de mi práctica. Entonces yo ya los pagué directo. Entonces más Ok. o menos el programa estaría en unos 18 con práctica. Ujú, con la 18.000. práctica. Ok, Exacto. bueno, volviendo un poquito, María Camila, al programa, cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque todavía alcanzaste afortunadamente a tener un tiempecito Sí. presencial. ¿Cómo fue esa experiencia de los primeros días? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo la inducción? ¿Cuántos compañeros de clase tenías? ¿Cuántas materias estudiabas y en qué horarios? Cuéntanos ese tema de vida académica, del funcionamiento de un college. Bueno, yo más o menos éramos un grupo de 30 personas. ¿Qué pasa con mi programa? Que mi programa no tiene tanta oferta, entonces era un solo curso, ¿sí? Mm. Generalmente cuando yo iba a hacer un segundo curso, que no lo hice, pero cuando elegí el programa, tú tienes varias opciones. Cuando son grupos muy grandes, entonces son como grupos, como que los agrupan de a 30 o 25 personas. Entonces en el mío solamente éramos uno solo. Entonces como tal, pues cuando yo fui y iba a inscribir, obviamente el college te envía todas las instrucciones online y tú lo inscribes. Incluso yo lo inscribí en diciembre antes de viajar. Entonces yo no pude elegirlo, pero es bueno porque a veces lo que hacen es, tienes toda la mañana o tienes en toda la tarde. Entonces no te permite pues trabajar como Trabajar tal. más fácilmente. Exactamente. Entonces, digamos que mi programa, recuerdo que los lunes yo tenía clase en la mañana, miércoles también, y el jueves sí era en la tarde, como Ujú. de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Esa era la que más tenía, ¿Y el de pero la pues tenía mañana la qué mañana. horario? Sí, o sea, Y el los de la lunes mañana, el de la mañana, más o menos de 8 de la mañana a 11 de la tarde ok. o a 1 de la tarde, dependiendo. Eso sí, acá las materias, las clases, dan un poco de shock porque duran 3 horas, una materia te puede durar. Pero ¿qué pasa? Que a uno le tienen varias actividades, entonces el profesor habla, o en otras hacemos trabajos en grupo, en la misma clase y uno presenta, entonces se pasa muy rápido el tiempo. Ok. ¿Y cuántas Entonces, materias estabas viendo en ese más primer o menos semestre? cinco materias. O sea, generalmente el college creo que te pone más poquitas el primer semestre, como para que Ujú, te vayas adaptando y ya ok, después se haga exactamente. Pero ok, generalmente no habían huecos así como que uno ve en Colombia, sino que era o en la ajá, mañana o en la tarde. ok. Exactamente. ¿Y entonces tenías solamente un grupo de más o menos cuántos compañeros? Como 30, Ok, 30, ¿y la 25. mezcla cultural, cómo predominaba? ¿Qué tantos latinos habían? Eh, ¿Canadienses? Éramos de latinos, éramos tres, había una Mm, peruana y una colombiana.
pero lo que más predomina es personas de la India y asiáticos. Pero curiosamente no, no tocó ningún coreano ni nada, solamente como una persona de China, pero había mucha gente de Bangladesh, de Sri Lanka, y también gente de como del Medio Oriente. Ok, ¿qué tantos estudiantes canadienses había? No, no habían. Era dos personas que Ok, ya tenían, ya eran residentes canadienses. ok. Un muchacho era mi amigo, él era italiano, pero pues hace 6 años los papás vinieron, entonces ya tenía el proceso. Y otra amiga de Nigeria, ella ya había hecho el proceso con el tema de Express Entry desde su país. Entonces, Mm, pero no, no habían tantas personas canadienses, había gente más internacional, estudiantes ok. internacionales. Te entendí que entonces tú llegaste y ya tus materias, tu horario ya estaba definido. O sea, tú no llegaste a organizar horario en ningún momento tu programa o Eso, solamente el primer semestre. eso se hace un mes antes más o menos que tú Ok. empieces clases. Pero entonces a mí me dijeron, sí, ingresa a la plataforma y elige tu horario. Pero no pude editarlo porque solo había una opción por materia, por lo que éramos Mm, más pequeñitos. Ya normalmente que tuve la experiencia, que al finalmente no hice ese curso, pero lo que normalmente tú haces es ingresar a la plataforma y hay varias opciones. Generalmente es como ABC, el grupo ABC, entonces tú lo puedes organizar. Y, por ejemplo, no sé, habían opciones de 8 a 1:30, o otra opción era de 2:25 hasta 6:30 de la tarde. Más o menos son las opciones que se manejan, que se ok. manejan. Sí. Bueno, hablando y volviendo otra vez al college y haciendo un recorderis de los meses que estuviste presencial, haciendo memoria de eso, María Camila, cuéntanos cómo es el college, cómo es Seneca, qué tan grande es, cómo son las instalaciones, las zonas de estudio, de recreación. Yo sé que tú dices no teníamos muchos huecos como tenemos a veces nosotros acá, pero ¿qué recuerdas de esa vida de estudiante? Bueno, Seneca tiene pues varios campus, pero a mí me tocó el Newham Campus. Es una sede muy bonita. eh, tiene como muchos cómputos, como salas de cómputo, tiene una biblioteca, tiene incluso una cancha súper grande, tiene gimnasio. Entonces, digamos que es muy chévere porque aunque uno, bueno, de las personas que no tienen que trabajar, pues las personas que están solas, generalmente uno se quedaba de pronto, llevaba su almuerzo y se reunía en grupo después de las clases para hacer los trabajos en grupo, o también habían oportunidad de ir a la biblioteca o de jugar fútbol o pues cualquier otro deporte que te guste, ir al gimnasio. Entonces uno veía que había muchos estudiantes que iban al gimnasio en la mañana y volvían a clase, o que se quedaban. Había una amiga que incluso habían clubs de conversaciones para tú mejorar tu idioma o en otros idiomas. Entonces hay muchas cosas chéveres para hacer, aparte pues del curso como tal. Y más pues aquellas personas que llegamos solas, que no tenemos a nadie. Y en esa época en invierno, que pues es triste un poco. Es Claro, muy linda claro. la nieve, pero pues cuando uno está en familia, entonces digamos que eso, tener buenos amigos y tener actividades extra en el college ayuda mucho. Pero las instalaciones son muy, muy, muy bonitas. Estaba ubicado geográficamente, ¿qué tan lejos de downtown, del centro de Toronto? Más o menos a una hora, una hora. Ok, Tienes que tomar un bus hasta la estación Finch y ya luego ahí tomas el metro y ahí llegas, la ok. línea 1. ¿Y tú estabas en este momento que llegaste viviendo en dónde? Yo inicialmente me quedé ay, Homestay. en un homestay, no lo recomiendo, o sea, toca tener cuidado, Sí. porque cuando llegué allá yo no cocinaba, pero resulta Ah, que la comida era una persona de la India, entonces picaba mucho la comida, pues claro, hay unos homestays diferente. muy buenos, pero digamos que yo elegí homestay y Ruth me ayudó porque a mí me fue muy bien en Montreal cuando viajé, Mm, súper bien, me tocó una chef que era rusa y era, no, súper chévere. Pero entonces hay que tener un poco de cuidado con ese tema de la comida. Recomiendo que es mejor comprar uno. Así te digan que en invierno pues puedes buscar aplicaciones como Instacart, que se das de cuenta el Rappi, y mm, es mejor cocinar. Entonces, ok. digamos que ahí duré 4 meses. Entonces, pues era muy bonita la casa, ahí me quedaba 20 minutos del college, solo tenía que tomar ni siquiera el bus, digo, ni siquiera el metro, sino solamente el bus y ya llegaba a, Ujú. a la,
al college. Entonces, ya después me pasé a otra casa donde ya pues era como cuartos, renté un cuarto, vivía como con 4 muchachas y una familia asiática y allá súper bien. Ahí duré ya 7 meses antes de que pues viniera Camilo y me sentí muy bien. Entonces, recomendación para las personas, a veces es bueno mirar, quedarse en un Airbnb unos 15 días y luego de pronto mirar dónde te puedas quedar. Ok. Eso ¿Cuánto es. cuesta, cuánto te costó un mes promedio del homestay mientras que Ese estabas homestay que supuestamente cubría con la... $800. Sin embargo, en el otro me costaba 600. Entonces, cuando esos compartiste? 200, la verdad, eran muchísimo mejor porque tú eliges lo que comes, ¿sí? Entonces, es muy importante, digamos, mirar exactamente las cosas porque, pues, cuando tú lo lees por internet, súper bien. Pero sí tuve varias amigas que hicieron lo Airbnb y les salía mejor. Bueno, Mejor. ahorita con el tema de la pandemia es diferente, pero pues sí Sí. es un tip Ok. para... Y María Camila, el college tenía residencias de estudiantes, tuviste si tenías esa posibilidad, si Sí. tenía guarderías. El tema de guardería, no sé, pero yo sí he visto que aquí daycares hay varios, Sí. sobre todo con el tema Dentro del del gobierno. college. Dentro del college, no sé, no Ok. sé, eso sí no sé, pero sí he visto que hay varios, que hay personas que los dejan a los niños. Pero como tal, el hospedaje en la estadía en el college sí es muy cerca, son como unas torres de apartamentos grandes. No, no tenía amigos directamente, pero sí tuve una amiga de Ucrania que la amiga sí se quedó allá. Entonces, digamos que es un buen, de pronto puede ser una buena forma para quedarte el primer semestre, si te da miedo o algo así, que vas directamente, pero pues también depende de los costos, porque pues obviamente es más alto. Entonces, pues toca mirar. Si digamos, la persona tiene la forma de hacerlo, pues sí es una buena forma. Pero a mí me También. gusta personalmente más las casas Ok, cerca, perfecto. exacto. Bueno, y volviendo a esa vida estudiantil, María Camila, cuéntanos pasemos a hablar de los profesores. ¿Cómo es el nivel de los profesores? ¿De dónde son canadienses? ¿El nivel de idioma? ¿La parte académica? ¿Hacen parte del sector o son académicos? Bueno, yo lo que vi en mi programa es que era un mix, o sea, tenían también la parte académica, pero también habían tenido mucha experiencia laboral. Escénica le da mucha importancia a eso, que no sea solamente la teoría, sino también la práctica. Ujú. Uno de los profesores, ese señor, desafortunadamente murió hace poco por Mm. coronavirus, pero ese señor era una eminencia, o sea, él antes de morir lo habían puesto como coordinador del programa y él nació en Siria, pero vivió mucho tiempo en Líbano. Entonces, era súper bien, tenía muchos años, o sea, más de 30 años, yo creo que en proyectos informáticos, él fue ingeniero y luego se formó. Entonces, también te ayuda mucho como que te dicen no solamente que estudies, sino que hagas también certificaciones, son muy importantes, digamos, en el tema de tecnología, Mm. como todos saben, entonces, pues él fue de gran ayuda. Canadienses no, pero digamos que son personas, sí, o sea, que sí nacieron acá, se criaron acá, pero digamos que los papás son inmigrantes, entonces también había un mix de todo, incluso había un profesor que él había sido estudiante del mismo programa hace como 3 años y pues ya era profesor. Entonces sí, hay varios, sí, pero generalmente tienen un bagaje tanto de práctica, o sea, de experiencia laboral, como teórico. Entonces sí, Ok. sí, era como muy importante eso. Bueno, ¿y qué tal el tema de las calificaciones? ¿Cómo es el sistema de calificaciones? ¿Puedo perder la materia? ¿Y qué pasa si yo pierdo la materia? Bueno, las calificaciones es como el sistema estadounidense que uno ve A, B, C, D, E. Uno pasa con 50%, pero pues obviamente no es la idea, porque por ejemplo, si tú quieres acceder a un co-op, más o menos tienes que tener tu promedio en 3,8 sobre 4, entonces pues es importante también. Y otra cosa importante es que aunque tú pases algunas actividades, tú en el examen final por lo menos te tienes que sacar 50%. Así tú tengas en la nota final, no sé, 70%, pero te sacaste 49%, no pasas la materia. La idea es que, por favor, o sea, todas las personas que ya saben es algo costoso que uno invierte, la idea es que se estudie mucho
o si uno tiene alguna dificultad, de pronto decirle al profesor o algún compañero. También hay tutorías o incluso monitores que uno busque, tratar de no hacer eso, porque, pero bueno, si tú pierdas, digamos que el primer semestre en alguna materia te salvas porque te tocaría verla el segundo semestre, obviamente tienes que pagar la extra. Entonces, pero por ejemplo, si la pierdes el segundo semestre, pues sí te afecta porque tendrías que tener otro semestre más, ¿no? No sé, digamos que a nivel migratorio cómo afecte eso, pero pues digamos que a nivel de dinero sí es importante que las personas tengan en cuenta que toca adaptarse, el sistema educativo es diferente un poco, entonces toca estudiar. Y también pues depende de o sea, qué importancia le das a eso, ¿sí? Porque hay personas que vienen acá y solamente toman, yo tenía un amigo de Bangladesh que él no era tan aplicado, pasó pues eh, pasando, pero pues él decía que él ya tenía un máster, entonces solo hacía ese curso pues el tema migratorio. Pero pues yo siempre he sido ñoña, la verdad, entonces es importante Muy que sí, bien. pues no sé, a uno le cuesta, ¿no? O sea, Sí. más que todo, entonces pues sí es importante como que empiecen y tengan un nivel, tratar de tener todo, al menos sobre sí. Pero Ok. pues no se asusten. Otra cosa importante que digamos en el Seneca es que si tú te sacas 8 9 o 10 es A y te dan 4 puntos al final, entonces da lo mismo si te sacas 8 o 100. Entonces eso como que ha mejorado porque antes el nivel académico era más difícil, entonces Seneca pues como que lo bajó un poquito. Pero pues lo importante es, si uno estudia y le mete esfuerzo, pues lo vas a lograr y no venir con la mentalidad que pierdan materias, porque sí, entonces. Ok, ¿qué tanto tiempo le dedicabas después de tu carga, bueno, de tus clases a la carga académica adicional en trabajos? ¿Qué tantos trabajos en grupos tenías en el día a día? Bueno, yo creo que 2 a 3 horas. También, o sea, estaba como la actividad individual, las actividades en grupo y pues estudiar para los exámenes. Generalmente uno tiene un midterm, que es un examen a mitad del semestre y luego el examen final. Y tenía generalmente proyectos. Esto ha cambiado un poco con la pandemia, ya lo voy a decir. O sea, esto era en el primer semestre que yo estuve presencial, que ya solo fue un mesecito virtual. Entonces, no había tanta carga de tantos trabajos, pero asimismo, como habían menos, o sea, menos actividades, pues te tenía que ir bien. Entonces, generalmente lo que uno tenía era, al final, un proyecto, el examen final y el examen de mitad, y de pronto tenías algunas actividades diarias, habían profesores que te ponían, eso entraba dentro de un porcentaje de actividad de clases, hay unos profesores que te ponían quizzes todas las semanas, entonces pues dependía también de cada profesor, pero como Ok. tal, sí, sí, o sea, y también habían muchas actividades en grupo, entonces pues era importante reunirse, y pues ahí ya puedes hacer más amigos, conocer de otras Ok. culturas. De más o menos las edades promedio de tus compañeros de clase, ¿de cuánto, más o menos que le calculas? Más o menos, o sea, la persona más joven tenía 23 años y la más vieja podría tener unos 40 y pico. Es que como eso era especialización, entonces pues generalmente era gente con experiencia, también depende mucho del programa, pero si es como especializaciones o posgrado, algo así, pues obviamente va a estar gente más grande. Pero cuando es un programas más de 2 años o que es como después del colegio para hacer carreras y hay gente menor. Lo digo porque yo conocí una muchacha justamente de 18 añitos el día que fui a la inducción, entonces pues también depende, pero se siente bien porque hay de todas las edades, entonces como un mix. Ok, ¿y tú crees que qué porcentaje de las personas que estaban ahí estudiando estaban con fines migratorios de pedir una residencia Yo permanente? creo que el 100% estábamos, Sí, todos excepción estaban de las que te enfocados. Ya dije, los de tenían. las personas del italiano y el de la pelada de Nigeria, porque de resto Sí, sí, casi generalmente todos sí. estaban enfocados en eso. ¿Y en qué momento tenían las vacaciones? Recuérdanos. Nosotros tenemos una semana de Study Week, se llama, pero pues eso no es vacaciones, es como Ajá. para una semana de estudios, de que tú te prepares para los exámenes, pero generalmente te dan una semana cada semestre. Y las vacaciones que yo tuve se hacen el primer semestre, después del primer semestre te dan generalmente 2 semanas, pero a mí por el tema del coronavirus me dieron un mes, pues por lo que te dije de la organización de todo el college, pues porque los profesores no estaban acostumbrados a metodología virtual, entonces pues tuvieron que Ujú. prepararse y tuve más o menos un mes. Entonces ¿Un es mes en como qué momento?
¿En qué mes Yo regresó? salí como a finales de abril y regresé el 19 de mayo a estudiar. Ok, bueno. Y eso nos lleva a otro tema que vamos a ir introduciendo y es el tema de trabajar. Porque resulta que en los beneficios que tiene el estudiante internacional de estudiar este tipo de programas, además de que puede estudiar, obviamente puede trabajar 20 horas a la semana y en sus vacaciones tiempo completo. ¿Qué tanta oportunidad tuviste mientras que estabas estudiando también de trabajar mientras que estabas estudiando? ¿O trabajaste en las vacaciones? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuál fue tu experiencia con los que también viste en tu clase? Bueno, yo antes de viajar aquí como tal en enero del 2020, yo apliqué a una empresa, tuve una primera entrevista en Colombia y luego pasé, me citaron para ir a entrevista virtual. Lastimosamente me perdí, llegué tarde y pues no, eso afectó un poco, entonces es muy Mm, importante también el tema de la puntualidad, salir con 2 horas de anticipación. Uno piensa que aquí no hay tráfico, pero pues, o sea, de todas formas es importante. Entonces, sí, sí hay oportunidades. Yo no trabajé porque la pandemia no me lo permitió, digamos que por miedo y también porque de verdad que fue muy difícil, fue muy difícil. Mi estudio también era un poquito, requería de harto tiempo, entonces pues yo dije, no, pues el segundo semestre. Pero digamos que la pandemia afectó bastante, pero yo tenía compañeros que ellos trabajaban, había un amigo de Filipinas que él trabajaba con una empresa de Australia por internet, había otro compañero que los fines de semana era recepcionista, otros así, entonces sí hay oportunidades. Obviamente hay que tener en cuenta que digamos que los trabajos part-time son trabajos no tanto en el área de uno, digamos en call center, siendo cajeros en una tienda, entonces pues la mayoría de estudiantes tienen eso. Obviamente hay oportunidades, hubo un amigo que sí consiguió un part-time en gerencia de proyectos, pero porque él tenía mucha experiencia laboral. Pero pues digamos que hay que ser un poquito que uno ingresa a otro país y es así tengas muchos años de experiencia, pues vuelves a empezar, ¿no? Entonces sí, sí, sí hay oportunidades como estudiar, pero digamos que en mi caso el coronavirus afectó un ok. poco. Entonces no tuve como tal oportunidad de trabajar durante mi programa, sino ya fue cuando hice co-op, o sea, la práctica profesional. Bueno, y hablando de esa práctica profesional que tú la tomaste la opción y que obviamente me explicabas antes de empezar esta reunión, tiene también un costo adicional. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, en qué momento la hiciste, cuánto tiempo duró, cuánto te costó y bueno, fue tu rol en esa entidad, que además tiene algo curioso y es que coincidió con que venía a ser con la misma entidad con la que anteriormente habías estado trabajando. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, yo decidí, yo quería tomar el co-op, siempre era muy importante porque aunque eso no te sirva como tal para experiencia canadiense, para los puntos cuando haces el proceso de residencia, eso te permite hacer networking y la idea es que pues te quedes en la empresa como tal, que cuando inicias el co-op. Entonces, más o menos, eso ya fue a finales del segundo semestre, o sea, del último semestre como tal de materias. En agosto 15 yo empecé como loca a aplicar porque pues el del coronavirus no ayudó. Entonces, digamos que también por ser buena trabajadora en Scotiabank antes, yo envié, Camilo me ayudó también, él estaba en el banco en ese momento, desde acá enviamos la hoja de vida y yo apliqué, que al final, o sea, aplicar, mejor dicho, aplicar. Obviamente es importante ahí en la materia que tú tomas, en esa materia a ti te ayudan como tal en ese segundo semestre, te ayudan a términos, o sea, te aconsejan y te hacen tu hoja de vida, te hacen asesorías, te hacen, digamos, tuve con la monitora, ella me ayudó también a tener una entrevista profesional, me daba tips, tuvimos varias actividades porque fue como una materia que yo tomé, me costó $495, aparte de mi semestre. Esa yo la pagué el segundo semestre. Entonces cursé esa materia, digamos que eso me ayudó. Y ya después yo envié mi hoja de vida a Scotiabank y también me salieron en 2 lugares. Uno, que era una empresa acá, más pequeñita. Y pues ya, digamos que por el tema Scotiabank elegí Scotiabank porque pues ya tenía como feeling, o sea,
con eso, me hicieron todo fue online. Lastimosamente, pues no pude ir a la oficina porque pues por temas de pandemia no. Yo hubiera trabajado ahí en el downtown. Pero bueno, el caso fue que todo fue así. El 23 de septiembre inicié. Yo estaba como product owner, básicamente. Pues ahí el rol era ayudar, como crear historias de usuario. Era metodología ágil, Scrum. Entonces, sí, como digamos que el diseño de aplicaciones, también dar cierto soporte a una aplicación que ya tenía el banco. Entonces fue muy buena la práctica, porque aunque yo ya había tenido experiencia con trabajar con gente de Toronto, porque pues cuando yo estuve en Colombia tuve la oportunidad de trabajar allá en Scotiabank y eran personas, trabajamos ahorita así como en Zoom, como en Skype, pero no es lo mismo, pues porque de todas formas ya mi jefe era canadiense, ¿sí? Pero Mm. igual fue una experiencia bastante enriquecedora, aprendí un montón y pues me fue bien que digamos que después ya a finales de diciembre me extendieron el contrato hasta el 8 de enero. Sino que lo que pasa es que en el banco hay pocas oportunidades de quedarse porque ellos sobre todo tienen gente outsourcing, o sea, como lo que llaman aquí contractor, o sea, los proveedores, entonces no están directamente con el banco. Hay muy poca gente con el banco. Ellos contratan más, digamos, en Colombia, en otros lugares, expanden más sus negocios, entonces no hubo oportunidad ahí, pero pues tuve la oportunidad ya de encontrar otro empleo de tiempo Ok. completo. Entonces, Ok, ¿qué horario manejabas? Y la otra pregunta es, ¿tu práctica, pues los programas COOP son programas de práctica que el college te da la oportunidad de poder aplicar, ¿tenía remuneración? sí, sí. Hay unos que no tienen, ese sí tenía remuneración. Tenía remuneración el banco, entonces te pagaban quincenal, pagaban quincenal. Entonces, digamos que en ese banco es muy bueno el salario, es un poquito más De promedio. del promedio, sí. Entonces, ¿Puedo preguntarte cuánto es el salario quincenal de la práctica y en qué horario trabajabas? sí, mi horario era de 9 a 5. De 9 a Después 5. yo negocié con mi jefe y empezaba a las 7 y terminaba a las 3:30, pero generalmente aquí los horarios de oficinas de 9 a 5. Eso es lo que uno ve como tal. Acá la cosa es que, digamos que una buena práctica te pueden pagar desde $12 a 25 más o Ujú. menos. Mi práctica estaba bastante alta, entonces a mí me pagaban como 32 la hora, más o menos eran como 1.700 cada quincena. Entonces eso es bueno, es muy Después de bueno. taxes, ¿no? Exacto, que después de salir del banco, digamos que a nivel laboral, cuando sales, pues es alto porque eso generalmente es un salario que tiene una persona que está iniciando en una empresa, digamos como analista. Entonces uno queda como, entonces sí, fue bueno, porque mis compañeros normalmente tenían 2.200, 2.800 mensual, Ujú. sí, dependiendo también de la entidad, o sea, y esas prácticas son bastante peleadas, pues porque los bancos generalmente, pero pues uno tiene que mirar mucho porque hacen muchas campañas y pues toca aplicar desde un semestre antes para ese tipo de prácticas. ¿Qué tanto te ayuda el college para ese tema de networking pues para poder conseguir esas opciones? Digamos que el programa de Co-op, tú cursas una materia como tal, un semestre antes de hacer la práctica y ellos te preparan, te hacen actividades respecto a tu hoja de vida, que es muy importante, una cosa que se llama el cover letter, que es como una carta introductoria, también te explican que uno en Colombia pues manda la hoja de vida a cualquiera, no, tú tienes que mirar también la descripción del cargo, muy importante, y amoldar la hoja de vida de acuerdo a esa. También digamos, la cover letter o la carta introductoria es muy importante también que sea dependiendo de cada empresa. Entonces, sí, ellos te ayudan, hacen eventos, pues desafortunadamente por el tema de pandemia todo era online, pero pues a la final, si tú aplicas y aplicas, pues lo logras a pesar de todo. También importante para las personas tener un poco de experiencia laboral en Colombia, eso ayuda también un montón. ¿Y qué tanto pesa esa práctica de coop para un posterior trabajo?
Pesa Increíble. bastante, sí, pesa bastante. Desafortunadamente en el banco pues no hay tantas oportunidades porque ellos lo que más hacen es emplear gente de afuera, digamos Ujú, que por costos, por todo mm, eso. Entonces hay muy poca gente que está directamente en Scotiabank. Tienes que tener mucho tiempo, entonces incluso hay compañeros de Toronto que ellos trabajan como contractor, como outsourcing, entonces pues es un tema ahí. Pero digamos, yo tuve otra amiga que ella hizo unas prácticas y después finalmente no le salió el trabajo ahí, le dieron otras prácticas y ya este año tiene, digamos, ella es full time, o sea, contrato indefinido con la empresa. Entonces, sí, sí es una oportunidad porque si tú eres bueno, te dejan. ok. Entonces, Bueno, entonces vamos terminando este capítulo porque María Camila terminó su programa académico, le extendieron su visa, perdón, su permiso, su oferta laboral en el Scotiabank porque tenía que culminar algo que estaba haciendo hasta enero. Y resulta que pues ella tenía una historia también con Camilo. Entonces tenían su relación y entonces pues ellos en todo caso tenían claro que su proyecto de vida era juntos. Entonces, ella en algún momento, me estaba comentando hace un momento, de su programa académico, decidió que ella tenía que retomar pues el tema para formalizarlo. Ustedes se casaron estando tú ya estudiando. sí. Camilo se convierte en cónyuge de María Camila y por tal razón se pueden entonces radicar ya los expedientes para poder obtener el permiso de trabajo que tendría derecho el cónyuge por ser pareja de un estudiante de una institución pública. Entonces, eso pasó con Camilo y entonces Camilo dice, pues yo también viajo. Camilo es ingeniero de sistemas, él venía también de trabajar, también, tengo entendido que también en el Scotiabank que estabas trabajando aquí en Colombia y se fue muy acompañado, se fue acompañado de Missy Fu. Entonces resulta que, esto es toda una historia, es una historia de familia, esa es la familia y esta es la historia de ellos dos. Entonces, Camilo, cuéntanos para pasar ahora a este capítulo tan bonito que es, ya estamos trabajando, estamos en pareja y ya estamos viviendo nuestra vida pues como la vive cualquier persona, está en el mercado laboral y ya están los tres. ¿En qué momento decides viajar? ¿Cuándo te llega tu permiso? ¿Qué pasó con Misipú, que es nuestro gato con el que ya viajaste y dijeron ya estamos completos? Cuéntanos un poquito de tu llegada, Camilo. Bienvenido. Gracias, claro que sí. Bueno, nosotros, como comentaba Cami, pues ella empezó su programa en enero del 2020, justo pues antecitos de que todo este caos sucediera. Pues a nosotros digamos que las cosas se nos dieron justo apenas porque pues decidimos casarnos en febrero, a finales de febrero. Cami tenía una semana de estudio, que es la que pues comentaba ella que antecitos de los exámenes les dejan una semana como para que ellos se preparen y puedan presentar sus exámenes pues de manera exitosa. Y esa semana ella viajó a Colombia, nos casamos y pues estuvo esa semana pues también estudiando en parte, estuvimos estudiando unos días y en ese momento pues nosotros radicamos los documentos para que yo pudiera pues tener mi permiso de trabajo y poder viajar. Lo radicamos el 13 de marzo, fue Ujú. 13 de marzo y justamente a mí el 19 de marzo en Colombia me dijeron que ya pues me tocaba virtual y acá a mí el 24 de marzo le dijeron que ya virtual y pues claramente todo el proceso quedó congelado. Eh, Estuve pues todo ese tiempo trabajando en Colombia esperando el momento que ellos pues ya empezaran nuevamente el proceso, obviamente pues por temas tanto de salud pública como temas políticos pues no se reanudó hasta el 23 de octubre que me notificaron que pues ya había sido aprobada mi visa. Entonces ya en ese momento ya tenía mi permiso, pues bueno, mi visa aprobada, ya podía empezar ahora sí, a hacer la gestión que había quedado postergada desde hacía unos Ujú. meses atrás. Entonces decidí pues ya en ese momento apenas, tan pronto me dieron la luz verde. Obviamente en ese momento apenas me dieron luz verde, había posibilidad de tener la visa, pero por ejemplo no habían vuelos directos para Canadá por medio de Air Canada.
Si no, me tocaba hacer escala en Estados Unidos, no tenía visa estadounidense, o sea, habían algunas otras impedimentos por la pandemia que no me permitieron viajar inmediatamente. Entonces lo que hicimos fue pues esperar un poquito y empezar a organizar las cosas para que también pudiéramos tener acá todo el tema de vivienda. Al mismo tiempo, tan pronto me dieron el visto bueno, empezamos a hacer el proceso para podernos traer a nuestro peludito, a Mufasa. Él es rescatado de Girardot, lo encontramos pues en la calle, estaba en malas condiciones y mejor dicho lo recuperamos, casi se nos va 2 veces. Eso fue pues mejor dicho, es toda una historia con él. Y pues para nosotros es una dicha poder haber hecho el proceso. Le hicimos todo el proceso pues con asesoría de ustedes para saber cuáles eran los documentos que necesitábamos. Contábamos también con pues la veterinaria que nos ayudó un montón, que fue el doctor. Ellos nos dieron como, no solo llenaron los documentos, sino que lo hicieron todo en inglés, con todos los estándares, tienen experiencia en eso. Entonces pues eso ayudó bastante. Ya posteriormente hicimos el proceso ante el ICA para, pues digamos que hacer la certificación de que el gato era apto para viajar. Y el 1 de diciembre ya tanto Mufasa como yo estábamos pues embarcándonos para Toronto en nuestra primera experiencia internacional. Llegamos y el mismo día nos recibió la nieve, no había nevado sino hasta ese día. Entonces pues fue todo muy bonito, ya pues Cami nos recibió en el aeropuerto. Eso es. Estuvo esperando 3 horas porque pues los tiempos, si normalmente es demorado el tema de aduanas y eso, pues en temas de pandemia se duplican o triplican los tiempos, Sí. algo que pues normalmente no tomaría tanto tiempo, me demoré un montón. Luego también después para ir a legalizar la entrada de Mufasa tuve que ir a pagar unos impuestos. Bueno, fue un proceso demorado. Finalmente pues nos encontramos y ya digamos que empezamos nuestra vida juntos acá en Canadá, en Toronto. Bueno, voy a aprovechar este espacio y este break para hacer algunas preguntitas. Mufasa viajó contigo, tengo entendido que no viajó en cabina, sino que tuvo que viajar por carga. ¿Qué pasa, o sea, qué costos tuvo implícito pues el viaje con Mufasa en pasaje, en impuestos que estás diciendo? ¿Te Sí. tocó viajar con Guacalito? Sí, bueno, digamos que los costos empiezan como desde la preparación del viaje, porque pues ellos deben tener al día su tema de vacunación, deben tener pues todo el cuadro de vacunación. Aproximadamente fueron como 120.000 pesos en vacunación. También deben tener su antipulgas y digamos que esto también me colaboró mucho la veterinaria, porque pues uno pensaría que simplemente es aplicarlo y ya está, pero ellos tenían todos digamos que el número del lote de los productos, me lo adjuntaron a los documentos que yo presenté. Entonces todo estaba como bien documentado. Exactamente, tiene que estar pues desparasitado, tiene que tener todo al día y pues los veterinarios pues tienen perdón, el gobierno tiene un formato que es el cual los veterinarios tienen que diligenciar y pues digamos que los veterinarios cobran por este documento. A mí me cobraron como 90.000 pesos, más obviamente las revisiones médicas pertinentes. Ya pues digamos, una vez ya pasamos eso, pasamos a agendar la cita con el ICA. Creo que hay dos tipos de citas, que una es como ajustándote a ciertos horarios de ellos, que cuesta como 40.000 pesos, o la otra es como que tienes un rango de horarios un poco más amplio y puedes ir en cualquier fecha para hacer el proceso, que fue la que pues yo tomé, y cuesta como 75.000 pesos ya la cita con ellos. Toca comprar pues un guacal preferiblemente pues rígido, tanto por temas de higiene como por temas también de comodidad de ellos, porque los que son como de tela se espichan. Si ellos de pronto hacen sus necesidades por miedo o lo que sea, mejor dicho, eso es un desastre. Entonces es mejor tenerlos en guacal rígido. En mi caso, pues el objetivo inicial era llevarlo en cabina conmigo. Pues obviamente uno tiene como ese miedo de que pueda pasarle algo, que uno no esté ahí. Sin embargo, para la fecha en la que yo fui a viajar, no habían cupos, solo habían 4 cupos para animales en el avión y pues ya estaban copados cuando yo compré el tiquete. Entonces me asesoré obviamente antes de tomar una decisión. Pues no, llamé a la aerolínea, pregunté, pues pregunté cómo era el tema en carga
porque uno imagina de pronto que, pues no sé, están dentro de las maletas, que le cae una maleta encima, como creo que hace poco pasó en Colombia con un perrito en una línea nacional. Entonces, pues uno se asegura de todo. Por fortuna conté con pues muy buenos asesores de parte de la aerolínea, en este caso Air Canada, que me dijeron que pues tiene un compartimiento único exclusivamente para animales de todo tipo, tanto mascotas como animales ya de exportación como caballos, vacas, bueno, todos los animales que uno quiera enviar. Y lo tienen, es una cabina presurizada, entonces no van a tener problema por el tema de la altura del avión. Es una cabina que tiene tema pues climática, en caso que esté en invierno pues le ponen calefacción, en caso de que esté en verano muy caliente pues le ponen aire acondicionado. Y pues efectivamente ahí viajó Mufasa, el costo del tiquete de él, pues obviamente va ligado a mi tiquete de vuelo, fue de $105 americanos. Ese fue el costo del tiquete de él. Y ya, y pues él viajó efectivamente en carga, no hubo problema, obviamente con ellos hay que tener una preparación previa para que pues no, eso no es simplemente que entren al Guacal y ya llevarlo, sino que ellos se tienen que acostumbrar al Guacal, nosotros le compramos unas feromonas para que no se estresara y eso le permite pues tener un viaje un poco más cómodo, porque si pues digamos que tanto perritos como gatos pueden sufrir al momento de un viaje y sobre todo un viaje tan largo, porque hay que contar que es 1 hora o 2 horas antes del viaje que entran al Guacal, 6 horas de viaje aproximadamente, 5, y 1 hora mientras yo hago el tema de aduana y todo, entonces más o menos son como unas 8 horas que ellos van a estar ahí. Entonces la idea es mitigar como todo el riesgo que puedan ellos tener, todo el estrés y tratar de que viajen pues lo mejor posible. Otra cosa importante de pronto para tener en cuenta que hace Sí. poco nos enteramos, yo quiero traer a mi perrito Pug, entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el Canadá, los perritos Pug, como tienen como problemas en sus cositas, no los dejan viajar. Entonces es importante de pronto asesorarse que uno los traiga En otra, en otra aerolínea. otra aerolínea, sí. Ellos, digamos que ellos, por ejemplo, Air Canada, Sí. uno tiene que, pues digamos que como en todo proceso, tanto migratorio como de viaje, uno tiene que leer muy bien todas las cosas. Y ahí Air Canada tiene el listado de animales, tanto gatos como perros, porque hay gatos también que son chaticos, que tienen la nariz Sí, corta no puede. y no pueden viajar porque corren un riesgo alto en el tema del viaje y Air Canada no permite que ellos viajen. Entonces es importante uno asesorarse antes y conocer esto para no llevarse de pronto unas sorpresas y Sí. pues imagínate dejar uno el perrito o el gatico por estos temas. No, no, dificilísimo, porque es que además está viajando muchas personas ahorita con sus mascoticas y Mm. son parte de la familia, pero me alegra porque entonces finalmente Camilo llegó con Mufasa sin ningún problema y está entonces María Camila feliz, lo recibió y, pero las cosas, las sorpresas y las buenas noticias no paran ahí porque resulta que de manera muy juiciosa, yo me adelanto un poco a contar lo que Camilo me expresó hace un momento. Camilo me contaba, yo empecé después de que ya tuve mi permiso, mi visa de trabajo para poder trabajar en octubre, yo empecé desde noviembre y diciembre a moverme en el mercado laboral. De tal manera que tú, a pesar de que llegaste en diciembre, cuéntanos cuándo empezaste a trabajar, en qué empezaste a trabajar, qué cargo tienes y cómo así, tú ya estás organizadísimo. Cuéntanos un poco de eso, porque eso llegó muy fácil y de una vez tú a trabajar. Listo, sí. Bueno, pues yo apenas viendo también, porque en ese momento nosotros, un mes antes de que a mí me aprobaran la visa, estuvimos pues en el proceso de búsqueda de la práctica profesional de Cami y pues nos dimos cuenta que obviamente eh, pues el mercado es muy diferente a lo que uno está acostumbrado en Colombia, que de pronto en Colombia hay cosas, no sé, las ofertas laborales a veces pueden ser muy específicas, pero pues pueden ser un poco más laxos en temas, no sé, de conocimientos específicos, como que de pronto puedes aprenderlo, bueno, ese tipo de cosas. Y aquí, sobre todo pues para el tema en el que estábamos trabajando, yo estaba trabajando como analista de pruebas de software. Lo que yo venía haciendo, si bien me servía la experiencia, pues necesitaba como ciertos conocimientos adicionales que me permitieran fortalecer mi perfil acá para hacerlo competitivo, ¿sí? Entonces eso es importante que uno no solo aplique, sino también que tenga en cuenta, por ejemplo, si ¿Qué te pide la industria? dicen unas empresas, 10 empresas en común piden conocimientos en 5 competencias y tú tienes 2.
Entonces tratar de hallar la manera de que pues puedas, no sé, hacer un curso gratuito o pago, pero que te permita fortalecer eso para que sea mucho más sencillo conseguir una oportunidad laboral. Yo empecé apenas, me dieron la aprobación de la visa, empecé a aplicar. Obviamente pues no tenía mi teléfono canadiense para que me contactaran directamente, puse el de Cami. Entonces, pues cualquier cosa yo le decía, no, pues dile, yo tenía minutos para Canadá desde Colombia, entonces yo dije, no, pues que me den un número, yo llamo y continuamos el proceso. En algunos casos me llamaron, pues me enviaron enlace como para Skype, estuvimos hablando. Ahí en ese proceso, obviamente, me di cuenta que habían ciertas falencias y ciertas cosas que hacían falta en mi hoja de vida para poderla hacer competitiva en el ámbito en el que yo venía trabajando. Entonces, pues estuvimos trabajando en fortalecer eso. Y finalmente, pues yo ya llegué el 1 de diciembre y empecé a trabajar el 4 de enero. El 4 de enero empecé a trabajar justamente en la misma labor que venía desempeñando como analista de calidad eh, para una empresa pues multinacional de la industria de las criptomonedas y ellos pues digamos que me dieron la posibilidad y es una empresa que permite como tener crecimiento, obviamente a medida que uno muestre resultados y muestre un buen desempeño, pues es una empresa que obviamente te permite seguir creciendo. Entonces, si tuve pues la posibilidad de poder no solo aplicar, sino también de tener muchas entrevistas, la verdad me sorprendió gratamente y con Cami también nos sorprendió cuando ella presentó sus entrevistas para las prácticas, que pues uno de pronto en Colombia dice, pues sí, uno es competitivo, uno tiene opciones, pero pues también es importante ver que uno llega a otro país y que de todas maneras sigue siendo importante. Y algo que también nos llamó mucho la atención es que a las empresas de tecnología les llama también la atención que uno sea, pues, por lo menos bilingüe con el español, porque ellos, en la mayoría, por ejemplo, en el caso de Scotiabank está migrando muchos de sus servicios, tanto de servicio al cliente como de tecnología, hacia países como Colombia, Habla como hispana. México, de habla hispana, y eso también le permite a uno que si uno tiene pues un español nativo y un buen inglés, seas como ese puente entre, puedas como llenar ese vacío que hay en el mercado acá en el tema de español. También hay algunas, por ejemplo, que piden mandarín para los que trabajan con gente de China, francés también, pero digamos que el español uno pensaría que de pronto no, pero sí es bastante importante en el mercado laboral en Canadá. Qué bien, qué gran información nos estás dando en todos esos temas, pero en términos generales de las ofertas laborales a las que pudiste aplicar, ¿cómo llegaste? ¿Cuál fue la forma de poder aplicar o de conseguirlas, las Eh, entrevistas? bueno, principalmente yo al principio, cuando empezamos a buscar con Cami, la primera fuente que nos habían recomendado era el Canada Job Bank, El job que bank. pues es una página del gobierno que tiene cualquier cantidad de ofertas laborales de todo tipo. Encuentras desde agricultura para ir a sembrar tomates o lo que sea, para estar en granjas, hasta temas de tecnología, temas de oficina, de secretarios, lo que quieras, ahí pues en esa página. El tema, pues digamos que ahí usualmente esa página no aplicas por medio de esa página, sino que te dan o bien sea el correo de la persona de recursos humanos para que le envíes tu hoja de vida o una página de un portal de empleo para que apliques. En ese momento fue que nosotros empezamos como a familiarizarnos con el tema de los portales de empleo, porque íbamos al Job Bank y el Job Bank nos enviaba a la aplicación, a la página donde habían los portales de empleo. Entonces, portales de empleo nosotros utilizamos acá mucho Indeed, utilizamos ZipRecruiter, utilizamos Glassdoor. Glassdoor, son como las tres que más Y recomendamos, y LinkedIn, LinkedIn también. pero se Pues mueve más Indeed. Yo sí, personalmente yo conseguí mi empleo por Indeed. Es bueno. Ok, Indeed. pues para allá LinkedIn. voy, porque entonces María Camila terminó su programa de prácticas en enero, después de esa extensión que tuvo, pero después de eso, entonces ella tenía como en su mente hacer otro programa para poder tener un permiso de trabajo post diploma de pronto de más tiempo, no Exactamente. pedir todavía su permiso de trabajo, su extensión de permiso de trabajo. Pero resulta que ella terminó el 8 de enero su práctica y me estaba contando ahorita, dice, pero yo estaba temerosa de que no pudiera conseguir después de estudiar esa oferta laboral. ¿Qué pasó?
¿A dónde aplicaste, cómo aplicaste y qué conseguiste? Bueno, yo ya estaba aplicando desde diciembre, entonces digamos que también a uno le recomiendan usar LinkedIn o LinkedIn. Aquí le dicen LinkedIn. El caso es que, pero nos dimos cuenta con Camilo que Glassdoor, Indeed, funciona más esas empresas. Generalmente aquí a uno le dan mucho valor las empresas medianas, como las empresas medianas que no tienen tantos empleados. No son tan grandes como un banco, pero sí son buenas. Digamos que yo leí y estas empresas les dan hartos trabajos a la provincia de Ontario. Entonces, digamos que es una forma que ellos, aunque te contraten como analistas, si tú tengas más experiencia, es una oportunidad, porque pues te están dando la oportunidad porque tú no tienes experiencia canadiense. Entonces, yo empecé a aplicar y quedé en una empresa de tecnología que se llama Speridian Technologies. Ellos hacen varios proyectos en diferentes áreas. Ahorita yo estoy en una de finanzas, un proyecto con una aplicación. El caso es que fue bastante angustiante porque, como dices, yo quería tener los 3 años para no estar como corriendo, porque cuando uno toma un año solamente, pues tiene solo un año para el postdiploma. Entonces, yo alcancé a inscribirme en enero, yo ya había empezado clases. Entonces, no, digamos que tomé el riesgo de no todavía aplicar al de estudio y seguí hasta que ya me avisaron como el 22 de enero que había quedado. Entonces, digamos que se me pasó para que me enviaran la plata, o sea, me devolvieran la plata del college. Entonces, pues por términos, digamos que por la plata, ahorita en pandemia es muy difícil. Camilo estaba ganando en pesos y pues lo que yo ahorré básicamente también era pues para el tema ahorita o sea, de la renta del lugar donde estábamos viviendo. Entonces yo dije, no, o sea, mejor no gastar más dinero. Entonces ya me salí y le escribí a Laura, que es la persona que me ayuda en Hace Canadá. Genial. Estamos muy contentos con el servicio. Lo recomendamos. Ah, Entonces, entonces yo le escribí, por favor, Laura, urgente, tengo que pedir porque se me vence el 25 de marzo, por favor. Y ya me salió en 2 semanas porque ya están como que agilizando y pues estando acá es más fácil el proceso de las visas, estando en Canadá. Entonces sí, o sea, afortunadamente a mí se me vence mi permiso de trabajo el 25 de febrero del otro año, entonces el 8 de febrero alcanzó a cumplir un año. Entonces todo fue así desde encima, pero pues eh, digamos que se logró. Entonces, pues lo que podemos decir es aplique, o sea, aplicar, o sea, no esperar. Mirar a ver lo que dice Camilo, qué está buscando la industria, qué te hace falta, hacer algunas certificaciones. Nosotros, por ejemplo, nos certificamos en Scrum Master y Product Owner, que son pues metodologías ágiles de Scrum, algunos roles de Scrum, y eso nos ha permitido también tener una mejor posición en el mercado, tener como también esa visualización que hay gente que tiene mucha experiencia y puede conseguir trabajos como manager, como jefe, pero también tener como la humildad y sencillez de llegar y decir, me están dando oportunidad una empresa, yo no tengo experiencia canadiense, entonces pues empiezas, aquí se llama entry level, que empiezas como analista. Entonces digamos que pues uno va creciendo y pues afortunadamente digamos que en la parte de tecnología hay mucho empleo, pero pues yo he visto que hay aquí, digamos que también es un valor agregado que el tema de la edad antes es algo muy bueno porque tienes más experiencia. No es como en mm, Colombia que tú ya a los 30 años eres un viejo, sino que sí, tú es ahorita te cierto. sientes joven, o sea, uno se Sí, siente súper joven, entonces es una calidad de vida, la verdad, muy grande para pues aquellas personas que de pronto tienen alguna duda de venir para acá, de verdad que es algo muy bueno. si valoran mucho el tema del conocimiento de las personas, puede que de pronto hayan personas mayores en cargos de liderazgo que las tecnologías nuevas no las puedan manejar muy bien, pero es que el conocimiento no se va. La experiencia de ellos es algo que no se adquiere con nuevas tecnologías y eso lo valoran mucho acá. De hecho, pues, apenas yo llegué